señora en Madrid de pensar se ha vuelto loca. Una señora en Madrid. Gaurrekiko dugun hitzaldi da hemen. Como bien sabéis, el sábado se hizo un homenaje oficial a aquellos esclavos que trabajaron en la vía férrea, y en relación a, bueno, para acompañar todo ese homenaje, hoy comienza una serie de 5 charlas o, bueno, pues exposiciones que se van a hacer en los distintos pueblos de la comarca. Empezamos en Mundaka, Gernika, Forua, Bermeo, eta azkena Sukarrieta. No solamente eso, sino que, como habréis visto en los libros que están ahí, si está uno de los folletos, en la cofradía antigua de en Bermeo está la exposición en la que, bueno, pues se recoge un poquito también lo que el libro informa, recoge, y bueno, pues como bien se dijo y como bien lo dijo Diego Leonet, que es uno de los almas de todo esto. Sí, no te avergüences, hay que decirlo, porque es el que ha empujado pues para que tanto el gobierno como, bueno, pues, parte de Aranzadi, que es, no queden en el olvido, o no queden en el olvido todas estas personas y todo el trabajo que hicieron, ¿no? Que hoy en día disfrutamos de ese viaje en tren tan maravilloso que nos conecta a toda la comarca, pero bueno, que cuando se construyó pues no fue demasiado maravilloso. Vale, y con eso pues voy a dar la palabra a Miquel Diego Barajas. Él es historiador de la Sociedad Aranzadi, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, un máster en UPV de Europa y el Mundo Atlántico, Poder, Cultura y Sociedad, y otro máster realizado en la UNED de Memoria Social, Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Forenses ante los conflictos contemporáneos. Así que de lo que estamos hablando, ¿verdad? Las investigaciones de historia local que ha podido hacer, lemoako represiño franquista eta aguda, y bueno, pues hace poco ha estado trabajando en el obvio, ¿verdad? Con todo el tema de la represión y la guerra también. En la Peña Lemona, Lemoatxeko Batalloiko Investigazio Historikoa be egin dau, y hoy día trabaja para el Gobierno vasco por medio del convenio entre Gogora y Aranzadi en la elaboración del informe base de vulneración de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo del 36-77, del que ya se ha presentado una base de datos de víctimas mortales, y pronto aparecerá una base de personas presas en cárceles franquistas. Además, es miembro del grupo de recreación histórica Frentes de Euskadi y de Euskal Prospekzio Taldea, que tiene entre sus objetivos principales la localización de combatientes desaparecidos durante la Guerra Civil. Yo, como mondaquesa que soy, Miquel, tengo que decirte, y creo que muchos de los de aquí sabrán mucho mejor que yo, no es nuevo para nosotros esto. Me considero una persona joven, no llego a los 40, y siempre he oído cómo pues, gente del pueblo acudía a llevar comida y necesidades a todos esos que estuvieron construyendo esclavamente la vía férrea. Así que yo creo que esta charla la vamos a disfrutar un poco más, además sabiendo de todo esto, ¿no? ¿Vale? No me voy a alargar más y saber nada, ¿vale? Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Ja aurkeztu nauten, ni Mikel naiz, eta gaur hitz egingo dizuet behartutako lanei buruz frankismo garaian. Esto va a ser una pequeña introducción, no tiene un carácter academicista ni mucho menos. Mi objetivo con esta charla, tanto el mío como el de Diego, era poder acercar un panorama general de cómo funcionó el trabajo forzado durante el franquismo. Para ello, pues me voy a centrar
Bueno, perdón, primero quiero dar las gracias a Diego por haber organizado todo esto, al Ayuntamiento de Mundaka por habernos cedido la casa y a vosotros por haber venido. Y como estamos hablando de trabajo forzado, también quiero tener un pequeño, y represión de trabajadores, quiero tener un pequeño recuerdo en una fecha tan señalada para los trabajadores que sufrieron la represión el día 3 de marzo, que hoy es aniversario. Vale, como iba diciendo, la charla la he estructurado en 6 puntos. El primero, una breve introducción, después hablaré de cuáles fueron las herramientas jurídicas y las leyes que creó el franquismo para que el trabajo esclavo no fuera simplemente un castigo, sino que tuviera una apariencia de normalidad, de incluso justo, remunerado, de ayuda a los presos en su reinserción en la sociedad y demás. Después hablaré de cuáles fueron las diferentes formas de trabajo forzado que hubo, en qué se realizó mediante ese trabajo forzado, quiénes fueron los principales beneficiados de ese trabajo forzado y unas breves conclusiones dentro del marco de la justicia posconflicto, perdón, se me había cruzado ahora la palabra, de verdad, justicia, reparación y nada, poco más, vamos allá. Vale. ¿Cómo empieza todo esto? Pues como ya sabréis muchos, todo empieza con el golpe de Estado que se produce en el norte de África, con las fuerzas africanistas al mando de Franco y la sublevación de una parte importante de varios cuarteles en la península. A esa sublevación le sigue un apoyo popular por parte de los sectores más conservadores de la sociedad y por el fascismo español que se conoce como la Falange. Aquí en Euskadi la Falange no tenía tanta fuerza, la fuerza la tenía el carlismo, que también se unirá a golpe de Estado con unos objetivos distintos, pero con un enemigo común, que es esa república democrática de trabajadores. Es muy importante esta definición que da de sí mismo la república, porque ya nos está dejando algo claro, democrática y de trabajadores. Entonces no es de extrañar que uno de los puntos de ataque del franquismo, una vez ganada la guerra, sea tanto la democracia como esos trabajadores y las personas que habían luchado por que los trabajadores tuvieran una vida mejor y unas condiciones laborales mejores. Vale, el cuerpo jurídico. Será una charla más bien breve porque tampoco quiero aburriros ni que os dormáis, ya bastante tarde es como para encima yo hacerlo más largo después del día que hemos tenido. Vale, el cuerpo jurídico que crea el franquismo para perseguir y explotar para perseguir a los trabajadores y explotar su mano de obra como esclavos. Hay varios hitos concretos. Se haría la clasificación de prisioneros, el derecho al trabajo y la redención de penas por el trabajo. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es la orden de clasificación de prisioneros? La clasificación de prisioneros, para que nos entendamos fácil y rápido, es cuando el ejército franquista gana una batalla o conquista un territorio, o por ejemplo pongamos Mundaka. El ejército franquista llega a Mundaka, muchos hombres están en el frente, en el pueblo quedan los hombres más jóvenes, los hombres más viejos y sobre todo las mujeres. Entonces, en ese momento detendrá a todas las personas que considere que son contrarias al régimen que quieren imponer los golpistas. Todas las familias que hayan tenido una mínima significación a favor del nacionalismo, o a favor del socialismo, o a favor del comunismo, del anarquismo, cualquiera de las corrientes ideológicas que estaban en contra del golpe de Estado, verán sus vidas y pertenencias peligrar, y muchos abandonarán el pueblo y otros se quedarán porque ellos consideran que no han hecho nada malo y que entonces no les va a pasar nada malo, que también era una promesa que iba haciendo el franquismo a medida que avanzaba, que los que no tuvieran las manos manchadas no tenían por qué preocuparse. Entonces mucha gente se quedó en sus casas pensando que no le iba a pasar nada, cosa que luego se vio que no era así, que muchos fueron robados, detenidos, gaseados, muchas mujeres fueron humilladas, a las que les raparon el pelo, les dieron aceite de resino. Vale, pues eso, cuando el ejército franquista conquista un pueblo, ocupa un pueblo
o gana una batalla, se generan bolsas de prisioneros. Y claro, al principio de la guerra pues no es un problema, pero cuando la guerra va avanzando y el ejército de la República cada vez va haciendo más aguas y le cuesta más ganar batalla y lo único que consigue es perder terreno, el ejército franquista se encuentra que tiene una población presa y prisionera enorme. Hay que diferenciar entre preso y prisionero, no porque sean cosas distintas, que para nosotros es lo mismo, pero para el franquismo no es lo mismo. Para el franquismo un prisionero es alguien que han capturado y que no han juzgado, y un preso es alguien que ha sido juzgado y que va a la cárcel. Pero los dos están privados de libertad, así que a efectos prácticos son personas que están detenidas, solo que unos dormirán bajo techo y otros dormirán en la calle en campos de concentración. Por eso es de clasificación de prisioneros. Llega un momento en el que los detienen, pues eso, capturan unos gudaris o entran en un pueblo y cogen al alcalde, al secretario, al párroco que es nacionalista, porque en muchas iglesias se ve que el cabildo, por ejemplo, está dividido. Hay un cura que es del PNV y el otro carlista, y llevan 20 años enfadados porque uno quiere dar la doctrina en euskera, el otro quiere darla en castellano, y al final cuando llega la guerra uno aprovecha para quitar al otro. Vale, pues cuando se detiene a toda esa gente, al principio no se sabe muy bien qué hacer con ellos y se les empieza a llevar a campos de detención de prisioneros, que luego serán conocidos como campos de clasificación, que para nosotros son campos de concentración. No serían campos de concentración tipo alemanes de exterminio, que sería ya la última etapa. Sí que moriría mucha gente en ellos y se sacaría mucha gente de ellos para fusilar, pero en origen la idea es juntarlos en un terreno abierto donde están cercados por una valla y ahí esperar a que desde sus pueblos informen a quién han detenido, porque no saben si es un carlista que se ha visto obligado a combatir en el ejército republicano o es el comunista más importante del pueblo. Entonces los capturan y cuando detienen, cuando ocupan el pueblo de esa persona, piden informes al ayuntamiento, al jefe de la falange, al jefe del requete, al párroco, a la guardia civil del pueblo, y con eso los van clasificando. En la Orden General de Clasificación de Prisioneros aparece el 11 de marzo de 1937, que es justo antes de que empiece la guerra en el País Vasco. Bueno, la guerra ya ha empezado, empieza en 1936, pero enseguida, a finales de octubre, se llega a la frontera entre Guipúzcoa y Vizcaya. Álava ha sido prácticamente ocupada desde los principios de la guerra porque tienen una mayoría mucho más amplia los carlistas, entonces es territorio sublevado prácticamente desde los primeros días, como pasa en Navarra. Y las operaciones militares empiezan otra vez en su ofensiva contra Vizcaya el 31 de marzo con el bombardeo sobre Durango. Como ya se intuía lo que iba a pasar, de que a medida que fueran avanzando las operaciones militares iban a detener a mucha gente, sacan una orden para dejar claro cuáles son los procedimientos que hay que seguir para detener a esa gente y cómo tratarlos una vez de que estén presos. Luego se tiene que volver a modificar porque ven que están arrasando Vizcaya, ya casi al final de la guerra Bilbao ya ha sido ocupada por los franquistas, y en menos de un mes van a tener una bolsa de 50.000 presos que se entregan en Santoña. Entonces, con toda esa gente hay que saber lo que hacer. También, a la par, se crea la inspección de campos de concentración de prisioneros. Claro, si tú tienes campos de concentración, tienes un montón de prisioneros clasificados, necesitas una estructura que gestione todo eso. Y además, si tu intención es que esa gente deje de costarte dinero trabajando, pues entonces necesitas organizar ese trabajo, necesitas que alguien coordine las peticiones de trabajadores esclavos para sacar ese trabajo adelante y demás, que después será sustituida por la jefatura. Una vez acabada la guerra, como queda feo, por decirlo de una manera de andar por casa, tener una jefatura de campos de concentración, se crea una jefatura distinta, mucho más pensada para la paz, entre comillas, que es la jefatura de campos de concentración y batallones disciplinarios. Vale, como os he dicho, en la orden de clasificación divide a los prisioneros en 4 grupos, al cual le asigna una letra. Algunos podéis tener en casa algún documento de algún familiar donde aparezca esta clasificación. Yo, por ejemplo, mi pareja tiene la de Suaitite,
que es la tarjeta su tarjeta del ejército como militar del ejército franquista, que es reclutado el 28 de agosto en Santoña, reclutado, después es clasificado como B, lo mandan a diferentes campos de concentración, Son cositas para que os vayáis fijando si tenéis papeles en casa que podáis interpretarlos mejor. En el grupo A son A, B, C y D. El grupo A sería la persona de afectos, que son personas que son ideológicamente próximos al franquismo, pero que por la razón que sea se han visto obligados a combatir junto con los republicanos, o que han ocupado un pueblo y las personas que han ocupado ese pueblo no son del pueblo y no saben a quién están deteniendo, o la persona que les tiene que dar las directrices les ha dicho detenerme a ese también. Y luego escriben al pueblo pidiendo informes de esa persona y dicen, no, fulanito es el hijo de un reputado carlista, siempre va a misa, no se mete con nadie, odia a los nacionalistas. Ah, bueno, pues soltarlo. Si está en edad militar, esa persona tendrá que ir al frente, y si no está en edad militar, le dejan irse a su casa. Luego están los tipos B, que son donde entrarían las personas declaradas como afectas dudosas y los soldados voluntarios del ejército republicano. Pues o bien personas que han ido porque han querido, o bien personas que a su quinta le tocaba ir a la guerra y con la movilización que hace el gobierno vasco se enrolan en el ejército vasco, y entonces al ser detenidos les ponen esa B porque consideran que puede que no tengan un compromiso serio con la esta, sino que les han obligado a ir al frente, y hay que ser comprensivos con esa gente, y con esa gente van a ser los que engrosen sobre todo las filas de los batallones de trabajadores esclavos. Luego están el grupo de las personas C, que son personas destacadas contra la sublevación. Esos van a ser juzgados en un consejo de guerra y no si están en un campo de concentración van a ser enviados a una cárcel. Después empezará lo que Cuervo denomina el turismo penitenciario, que es lo que hoy conocemos como dispersión. En un periodo de 4 o 5 años de cárcel, lo normal es que esa persona hubiera estado en 3 cárceles diferentes y a poder ser bien distanciadas una de otra. Es muy normal que una persona que ha estado en la Rínaga presa o bien pase por el puerto de Santa María o por alguna cárcel de Gijón o alguna cárcel catalana. Y luego están los de tipo D. En este grupo estarían las personas, eso, que he dicho, más destacadas contra el golpe. Para ellos destacado no quiere decir que se han opuesto frontalmente, sino que son miembros del Partido Nacionalista, miembros del PSOE, funcionarios del ayuntamiento, que como el ayuntamiento era de un partido que estaba dentro del Frente Popular, o del PNV, que no estaba dentro del Frente Popular, pero que al final hace la guerra con la República, pues para ellos esas personas son de tipo C. Los sindicalistas, mujeres del Emakume Abertzale Bacha, cualquier persona que hubiera tenido una actividad política que no estuviera marcada dentro de los valores nacionalcatólicos. Y luego están los del grupo D, que son los denominados delincuentes comunes. Pues una persona que ha aprovechado que tal pueblo ha sido evacuado, se ha metido en las casas y ha empezado a robar pues un arcón, un reloj o cosas por el estilo, o personas que han cometido asesinatos sin carga política. Vale, la Inspección de Campos de Trabajo es creada el 5 de julio de 1937, es la responsable de los campos de concentración y de los batallones de trabajadores durante la guerra. Bueno, esto ya lo he contado. Vale, la jefatura de campos de concentración y batallones disciplinarios, como os he dicho, surge después de la guerra. Surge en 1940 y la forma como ya la guerra ha acabado, ya no le sirven los mismos criterios. Y aquí ya se produce una cosa muy importante, que es que ya no se está clasificando a personas que han participado de la guerra. Aquí ya se está clasificando también a personas que no han tenido nada que ver con las acciones militares. Porque esto ya afecta a los jóvenes que son del reemplazo del 36 al 41, que pueden ser personas que tenían 14 o 15 años cuando la guerra,
entonces no van al frente, se quedan en sus pueblos porque son considerados personas de pantalón corto o niños todavía, y entonces cuando llega esta orden de clasificación se abren 3 grupos de clasificación, que son los adictos, los indiferentes y los desafectos. Los adictos son personas que vienen de familias o de familias carlistas, de familias católicas pero sin vinculación política, podríamos decir eso, personas que no tienen nada en contra del régimen, entre comillas, que no tiene por qué ser así. Luego están los indiferentes, que son personas que no están ni de un lado ni del otro, y los desafectos. Los desafectos normalmente es una clasificación que hacen un representante de la alcaldía, un representante de la falange local y un representante de la Guardia Civil. Si en el pueblo no hay Guardia Civil, ese papel lo ejercerá o un excautivo, que son personas que durante el gobierno republicano, después del golpe de Estado, han estado presas por su vinculación con el golpe de Estado o los partidos vinculados al golpe de Estado, o un excombatiente, para que así la visión sea alguien del pueblo, además de las instituciones, que pueda evaluar si esa persona afecta al régimen, indiferente o desafecta. ¿Quiénes son los desafectos? Pues lo que hemos dicho antes, hijos de familias de partidos democráticos o personas vinculadas a sindicatos o alguien que le cae mal al jefe local del pueblo o que hay unos intereses económicos y demás. Esto es algo muy fácil de encontrar en la documentación municipal, porque cuando se hacen las llamadas a quintas de los mozos, al lado de las listas que se mandan se pone la clasificación que le han dado a ese mozo. Entonces a ti te aparece fulanito de tal, adicto, menganito de tal, desafecto, y en algunos casos te explica por qué. O fulanito de tal y te pone en un batallón de trabajadores, que es la de cuando van a por él, ya es tarde porque ya lo han cogido antes. Pero lo que pasa que como es tal la cantidad de gente a la que están represaliando que se les escapan ese tipo de cosas. O peticiones reiteradas. Yo he tenido en las manos un expediente de una familia que dice la de dejen de buscar a mi hijo para mandarlo a un batallón de trabajadores, que ya lo han fusilado y han venido 3 veces a mi casa a decirme que a ver dónde estaba mi hijo. Vale, si el pueblo era grande y tenía más de 5.000 habitantes, que en aquella época no era algo muy común, también tomaba parte dentro de la clasificación una autoridad militar que tenía que tener el rango de capitán o de teniente. Vale, el derecho al trabajo. ¿Qué es el derecho al trabajo? Es un decreto que aparece el 28 de mayo de 1937. Se basa en el punto 15 del programa político de la Falange y reconoce el derecho al trabajo a los prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes. Son 3 puntos los que destacan dentro de este decreto, que lleva el número 281 y que señala, ya nos da algunas pistas. Habla de la ingente cantidad de prisioneros, del problema económico que supone su manutención, y la parte más interesante de este supuesto derecho al trabajo es la siguiente, es que concibe el derecho al trabajo como, abro comillas, un derecho deber y en lo preciso un derecho obligación. El derecho al trabajo se convierte en una obligación de trabajar. Luego, cuando dentro de la legislación que aparezca posteriormente, como la redención de penas por trabajo, que dicen que los presos se adhieren voluntariamente a esa redención de presos por trabajo, pues ya vemos que no, porque ya desde antes es obligatorio. Pero claro, tú cuando además estás en la cárcel y te dicen, no, mira, si trabajas en esto, vas a salir antes. Pues la voluntariedad no existe porque nadie quiere quedarse en la cárcel. Vale, este decreto también regula las condiciones laborales, las supuestas condiciones laborales. ¿Cuál sería la categoría profesional de los trabajadores? ¿Qué sería la de peón? ¿Cuál sería el supuesto salario que cobrarían estas personas? Que sería de 2 pesetas al día, de las cuales peseta y media irían para pagar su manutención y media peseta iría para su familia.
Además, si ese hombre estaba casado, recibiría media peseta más, por lo que la familia recibiría 4 pesetas a la semana, y además por cada hijo recibiría una peseta más. En todos los años que llevo trabajando en memoria histórica, que ya son unos cuantos, no he conocido a nadie que las cobrara. En cambio, sí he visto bastantes testimonios de personas que, trabajando en la oficina del gestor de ese batallón de trabajadores, te cuenta cómo, por ayudarle a hacer el chanchullo de que habían hecho los pagos, pues a él le daban una pequeña mordida. Esto cuando Jordi Evo le entrevistó a Luis Ortiz, que salió en el programa de Salvados porque habían estado construyendo la línea defensiva en los Pirineos entre Francia y España, Luis Ortiz contaba cómo él trabajaba en la oficina del capataz y le llevaba los libros de cuentas y cuáles eran las triquiñuelas que usaban para robar ese dinero y el dinero que escatimaban de la manutención, porque no solo les robaban el que les correspondía a ellos. Como había un 75% de manutención que era para pagar la comida y el alojamiento normalmente solía ser un barracón de madera o chabolas que ellos mismos se habían construido, así que eso no costaba dinero, más que al principio la madera, y luego la comida. Claro, si a ti la comida te la traen los vecinos de los pueblos de alrededor, es un dinero que se ahorra el tío, que además seguramente te estará dando la comida que haya encontrado más barata en el mercado, que normalmente es comida a punto de caducar, que entre las gestiones de te la traigo, no te la traigo y demás, al final mucha gente, como decían en el Buscón en Quevedo, y aquel día comimos garbanzos negros porque se le había roto al cura Rosario y se le había caído a la cazuela. También se determina cómo será la gestión de los esclavos. Los trabajadores forzados serían considerados como personal militarizado, por eso lo que os contaba antes del abuelo de mi pareja, se alistó al ejército en Santoña. No, en Santoña entregaron las armas y luego, como era preso y lo hicisteis trabajador esclavo, entonces ya lo contabais como soldado del ejército. Esto también lo hacen porque de esta forma se pueden adherir al Convenio de Ginebra de 1999, de que ellos realmente no tienen prisioneros de guerra, son personas que han decidido cambiar de bando, cambiar del ejército republicano al ejército sublevado. Para optimizar la gestión de este trabajo esclavo, se elaboran unos censos y unas fichas de presos para optimizar el uso de mano de obra. Por ejemplo, si en la Babcock necesitan un calderero o necesitan un soldador y demás, pues coges ese fichero y buscas, oye, pues ¿cuántos soldadores tengo presos en la Rinaga, que es la cárcel que me pilla más cerca de ese sitio? Pues tantos. Hombre, pero este tío es desestado, no le voy a mandar a su pueblo a trabajar como esclavo porque además era el jefe del sindicato en Altos Hornos, y si lo mando de esclavo a la Babcock igual me montan un sindicato allí encubierto y esto se va al garete. Entonces, pues en el astillero de Gijón también necesitan soldadores y entonces se ve mucho tránsito. Por ejemplo, encontré una ficha de casi 600 personas que mandan a trabajar a Babcock y casi todos eran gallegos, y estoy seguro de que los que estén investigando los presos de Galicia para los trabajos de astilleros encontrarán trabajadores de otro lugar. Aquí, ¿qué ocurre con los constructores de las vías del tren? Son andaluces, son extremeños, son catalanes. ¿Qué pasa en el campo de concentración de Guernica y en el hospital? La mayoría son catalanes. ¿Por qué? Porque el objetivo es desarraigarlos, porque como ya contaré cuando hable de la redención de penas, el siguiente paso dentro de la maquinaria franquista de la represión ya no es solo explotar esa mano de obra, sino es reeducarla para que cuando salgan a la calle no se vuelvan a juntar y vuelvan a crear las mismas organizaciones de partido, vuelvan a crear las mismas organizaciones sindicales, un poco desactivar a esas personas. Y estos también se encargarán de eso, de cuando viene la empresa, de oye, pues viene Banus y dice, oye, pues necesito 100 personas para hacer un tramo de tren desde Pedernales hasta Bermeo. Bueno, vale, pues ¿qué necesitas? Pues necesito 7 o 8 ferroviarios, 4 canteros 4 canteros ferroviarios.
Y así, al final, solo el personal técnico más especializado, que normalmente son personas adscritas al régimen, son las que dirigen la obra y luego tienen esclavos en su trabajo. Eso es lo más común. Luego, cuando estamos hablando de grandes empresas, lo normal es que haya una masa de trabajadores grande y además un destacamento penal. Para Guipúzcoa, esto lo explica muy bien Ayala o Lasso, si no recuerdo mal, en su libro Aprico y Pala, los destacamentos, el trabajo forzado en Guipúzcoa, el destacamento penal de Irún. Y explica cómo hay una empresa de un carlista catalán que al principio cae en desgracia, pero cuando el falangismo cae en desgracia dentro del régimen franquista, que prefiere tirar por los tecnócratas del Opus, es una persona que vuelven a rescatar y entonces consigue que le asignen, no sé si era el 90% de las obras ferroviarias y de grandes infraestructuras que se realizan en Guipúzcoa. Básicamente esa familia es la que gestiona prácticamente todo el trabajo esclavo de Guipúzcoa. Me estoy alargando más de lo que quería. Vale, llegamos a la redención de penas por el trabajo. Voy a ir un poco más rápido. El principal ideólogo de todo esto es Juan Agustín Pérez del Pulgar, un jesuita con una cabeza muy bien amueblada, un ingeniero puntero de la época en el país y que además puso su cabeza al servicio del régimen y creó la redención de penas por el trabajo, que como él mismo definió, que yo creo que nos da un punto de vista muy interesante, es el trabajo forzado de los presos había tenido hasta entonces una función regeneradora, pero solo lo del dictador lo he puesto yo, él pone solo el generalísimo o solo el caudillo. Solo el dictador había sido capaz de ver su función redentora. De esta forma el trabajo esclavo deja de ser un mero instrumento de explotación de la mano de obra barata para ser a su vez un elemento de reeducación, como os he dicho antes, en los valores nacionalcatólicos. Otra de las cosas que dice el Pulgar es arrancar de los presos y de sus familiares el veneno de las ideas de odio y antipatria. En pocas palabras, lo que busca todo esto es la conversión de esas personas a los valores nacionalcatólicos. Vale. La redención de penas por trabajo, que es algo también que me ha llamado mucho la atención, porque yo sabía que se había alargado en el tiempo, pero no me imaginaba que tanto, estuvo en vigor hasta el Código Penal de 1995. El trabajo esclavo perduró 20 años, se alargó 20 años después de la muerte del dictador. Vale, ¿quiénes son los sujetos que están bajo la redención de penas del trabajo? Estos son para los que al principio declarábamos tipo C. Es algo que le corresponde sobre todo a los presos, porque lo que hacen es reducir condena en función de los días trabajados. Pero claro, tú para reducir condena has tenido que ser condenado. Los que tenemos en batallones de trabajadores no han sido condenados. Simplemente los han capturado y les han mandado a trabajar. Luego, cuando hablemos de los batallones de trabajadores, profundizaré un poco más en esto. ¿Qué se encarga también? Toda la política y el trabajo de la redención de penas a través del trabajo es gestionada por el Patronato Central, que se encarga de los presos, de las prisiones, de las bibliotecas que hay en las prisiones y de las lecturas que pueden llegar a esas prisiones, de charlas propagandísticas en las mismas, de misiones religiosas dentro de las cárceles, la gestión del trabajo de los esclavos presos, como hacía la jefatura de campos de concentración y batallones de disciplinarios, pero eso era para los prisioneros y esto es para los presos. El patronato cobraba a las empresas, por ejemplo, cuando Huarte hace el Valle de los Caídos y solicita ingentes cantidades de mano de obra, el patronato es quien cobra a Huarte, si es que le cobró algo, por la manutención de esos presos, más el sueldo que supuestamente le tenían que enviar a las familias, que ese sueldo también va a crear una figura muy importante en cada pueblo, que yo creo que dentro de la represión es algo que ninguno nos habíamos dado cuenta y ninguno lo habíamos investigado, y que yo creo que es un hilo del que tirar para ver quiénes fueron las personas que en cada pueblo se beneficiaron de que hubiera esclavos
de su pueblo. Eso, que también el patronato podría ofrecer beneficios penitenciarios a las personas que destacaban dentro de ese proceso de reeducación. Entonces, si una persona pues parecía que estaba pasando por el aro, aceptando entre comillas, porque al final hay que estar en los zapatos de uno y verse la situación. Tú estás en la cárcel, te dicen, oye, si me gritas 3 veces todos los días "Viva Franco", para salir de la cárcel o para que te llevemos a la cárcel que está al lado de tu casa, pues igual te lo piensas. Que habría otra gente que no, que preferiría no pasar por el aro, pero tenemos que tener en cuenta que sí que había una politización muy grande de la sociedad, pero sobre todo en las zonas muy urbanas. En las zonas del interior y más locales, la politización se daba, pero no era el mismo tipo de politización, era más un tipo de politización de acceso a la tierra, de mejoras salariales por el trabajo en el campo y demás. No es como una militancia más marcada, combativa, como la que se estaba produciendo en las ciudades, donde veíamos enfrentamientos a pistola entre partidarios de diferentes partidos. Vale, en 1942 el patronato desaparece y se convierte en el patronato central de Nuestra Señora de la Merced para la redención de penas por el trabajo. Si conocéis a alguien que ha sido preso y ha participado de la redención de penas por el trabajo, poniéndose en contacto con el Archivo General de la Administración o con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, deberían tener una ficha de esa persona. Entonces, por ejemplo, con los que hemos conseguido localizar el nombre de Bermeo, deberían tener esas 64 fichas. Siempre se pierde alguna, lo normal, pero el 90% de ellas, el 95% deberían estar. También Aranzadi, hace ya unos años, digitalizó y se trajo copias a Euskadi de las fichas de todos los presos y presas que habían nacido en el País Vasco, porque a diferencia de lo que ocurre con los campos de concentración, que yo, salvo mujeres que en su oficio les indica que son gitanas, no he visto nunca ninguna en un campo de concentración, y a las gitanas se les da un trato diferente. Las mujeres no entran en campos de concentración, se ve que las clasifican en los pueblos, y las que son clasificadas como C, como dentro de la concepción del franquismo de la mujer, no pinta nada un batallón de trabajadores de mujeres, a las mujeres se las explota dentro de las cárceles. Las mujeres trabajarán en talleres penitenciarios, Saturrarán tuvo un taller muy conocido de presas, Amorebieta tuvo otro taller de presas. Vale, y el patronato central está funcionando desde 1952 hasta 1983. No es como el derecho al trabajo o la redención de penas, que podríamos decir, bueno, está en la legislación se alarga hasta el 95 y por eso pervive. Esto es una institución tal cual, creada para gestionar el trabajo esclavo, que todavía existe en 1983. Hay personas que hasta 1983 están cobrando del Estado por gestionar esclavos. Entonces, luego cuando nos hacemos preguntas o nos echamos el muerto encima de no, es que llegamos tarde porque han pasado tantos años, no es que lleguemos tarde, que también, pero bueno, llegamos tarde, pero igual es porque tampoco nos han dejado llegar antes. Vale, luego dentro de los pueblos se crea este órgano que os decía que es muy interesante para saber quiénes fueron las personas que en los pueblos se beneficiaron de que existieran esos esclavos. Dentro de los pueblos se crean las juntas locales propresos. Estas juntas tienen dos cometidos. Por un lado, controlar a las familias de los presos y ver que estaban educando bien a sus hijos e hijas, y darles el dinero correspondiente a sus familias por el trabajo que estaban ejerciendo las personas presas. Como veis, la legislación siempre está concebida como que es el hombre que está preso. Y hubo mujeres que estuvieron presas, que también estuvieron redimiendo condena. Por ejemplo, me encontré un documento de una mujer a la que le estaban perdonando días de condena por cada día de pecho que daba a los niños desfavorecidos de su pueblo. Era una presa que estaba en la cárcel de Amorebieta
y se ve que le daba leche o teta, o como queramos llamarlo, estaba amamantando a niños de Amorebieta, y entonces por cada día que amamantaba le conmutaban 2 días. ¿Y llegaban realmente a hacer eso? Sí, ¿A no. reducir las penas? Sí, porque hay luego hojas de liquidación. A ver, realmente hay un montón de gente a la que le condenan a muerte, a cadena perpetua, a condenas de 12 años. Lo normal es que las condenas en 1942, entre 1942 y 1945 hay una intención muy grande de vaciar las cárceles. Ya se ve que el panorama europeo ya no pinta tan bien para los regímenes fascistas, y entonces ven que tienen que empezar a dar otra. Entonces hay un montón de gente. Sí que hay gente que sale, pues la condenan a 3 años y sale de la cárcel en 5, pero lo normal es que tengas una condena mucho más alta, y cuando se crea la figura de revisión de penas, dicen, bueno, pues esta persona está condenada a 12 años, le revisamos la condena, le vamos a condenar solo a 3. Lleva 6 en la cárcel, le tenemos que soltar ya. Entonces, efectivo no fue nunca, porque nadie que estuvo condenado a 30 años le descontaron esos días de la condena. Sí que se hacían cuando alguien pues está condenado a 2 años y lleva 1 año y medio en la cárcel y ha redimido 3 meses de condena. Oye, pues dentro de 3 meses le tenemos que soltar. Que luego hay un montón de cartas de los presos diciendo, oye, me habéis dicho que me ibais a soltar dentro de 3 meses porque yo ya había cumplido mi pena entre lo que está en la cárcel y lo que he trabajado, y yo sigo aquí. Y ves que el tío vuelve a escribirle al director de la cárcel para que lo suelten, y al final tiene que acabar escribiendo el cura del pueblo o el alcalde del pueblo diciendo, oye, fulanito de tal era rojo, pero su familia es muy buena, es muy maja, y viene a misa todos los días, y ha cumplido, dejarlo salir, que ya lo voy a vigilar yo. Entonces, ¿se cumple? Sí, pero no, porque si tú estás condenado a 12 años, redimes 1, pero luego, como la situación internacional y del momento dicen, oye, vamos a quitarnos presos de encima, pues igual sales de la cárcel en 6 años, pero no porque tú hayas redimido todo lo demás de la condena, sino porque al franquismo ya no le interesa que estés en la cárcel. Algo parecido con lo del dinero, sí, pero no. Eso es. Vale, las juntas estas, ¿quiénes las creaban? ¿Quiénes las componían? Un representante del alcalde, un miembro de la familia, el párroco y una mujer elegida entre las mujeres más caritativas de la localidad. Normalmente esta mujer solía ser una Margarita o alguien muy vinculada a los jerifantes de la zona, a los caciques locales. Claro, ¿qué pasaba? Si esa persona, por ejemplo, iba de una familia que no la podía ni ver, porque había cosas que surgían en la guerra, pero había cosas que venían de antes. Y entonces decía, no, esta familia no se está reinsertando. No, lo único que al decir Margarita no es un insulto. Explica quiénes son. Vale, sí. Margaritas, igual que el PNV tenía las Emacundes, y no me acuerdo cómo se llamaba la sección de mujeres del socialismo, la sección de mujeres del carlismo son Margaritas, que se las reconocían porque llevaban un distintivo que era una Margarita. No es que tenga nada en contra de las mujeres que se llaman Margarita. Sí, eso, y estas personas se estaban quedando con el dinero que les correspondía a esas familias, porque muchos sabemos, ¿vale? No, a fulanito cuando iba con la cartilla de racionamiento lo echaban para atrás porque era no sé qué. Si ya con algo que era tan simple como la cartilla de racionamiento, que determinaba lo que a cada ciudadano le correspondía, te podían echar para atrás en algo que tenías que pasar la evaluación de un representante del ayuntamiento, de un representante del partido de Falange y del párroco, y además de una mujer elegida dentro de las mujeres vinculadas al régimen. Si alguien seguía siendo firme en sus ideales, pues seguro que no iba a cobrar. Igual con un poco de suerte también lo mandaban para adentro con el resto. Vale, el trabajo forzado y sus formas. Vale, tenemos los batallones de trabajadores, el trabajo forzado dentro de las prisiones y el trabajo forzado fuera de las prisiones.
Como os he dicho antes, los primeros serían para personas no condenadas y los dos segundos para personas que han estado o que estaban presas. Los batallones de trabajadores. Vale, el batallón de trabajadores es una expresión que utilizamos normalmente para denominar cualquier grupo de trabajadores que han estado trabajando de forma esclava, pero como ya os he dicho, está esa diferencia. No han sido condenados, son personas a las que se les ha supuesto una oposición al régimen o se les ha conocido una oposición al régimen y sin ser juzgados han acabado en un campo de concentración y luego en batallones de trabajadores, haciendo carreteras, haciendo lo que en ese momento les viniera en gana a las autoridades del régimen. Vale, el batallón de trabajadores es la primera forma de trabajo esclavo. Los prisioneros venían de los campos de concentración y eran aquellos que habían sido clasificados como B, que eran los que habían ido de forma voluntaria o llamados a quintas por el ejército republicano, o los que eran considerados afectos dudosos, que era la de, bueno, pues el primo de Mengano es nacionalista y su prima es carlista, no sé qué hacer, nunca se ha posicionado políticamente, yo creo que es afecto, pero vamos a ponerlo en duda. Bueno, pues para salir de dudas y mejor que llevarlo al pueblo, lo vamos a llevar a trabajar para que así quede claro. Estuvieron en funcionamiento hasta 1940. Acabada la guerra, surgen los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, que es otra forma de trabajo esclavo de personas que no han sido juzgadas, pero en este caso no van los de A, B, C y D. En este caso van los que hemos dicho antes, que se clasificaban entre adictos, indiferentes y desafectos, pues en esto van los desafectos. Normalmente en los pueblos se suele ver mucho el caso de, no, pues el padre estaba en la cárcel y al hijo, cuando le tocó ir a la mili, en vez de ir a la mili al servicio militar como los demás, lo llevaron a un batallón de trabajo esclavo. Estos jóvenes los formaban los de las quintas del 36 al 41, que son los que cumplían, en aquel momento se iba a la mili con 21, eran los que cumplían 21, el 36, el 37, el 38, el 39, el 41. Y también iban a ellos los que habían hecho la mili, pues gente que tenía que ir a la mili, y cuando le tocaba ir a la mili estaban en territorio republicano, entonces hacían la mili dentro de las filas del ejército republicano. Esos también les tocó hacer luego batallones disciplinarios. En el caso que os decía antes del abuelo de mi pareja, él va a la guerra con 17, lo meten en un campo de concentración, batallón de trabajadores. Cuando sale del batallón de trabajadores, como no ha hecho la mili en el ejército franquista y encima ha sido combatiente del ejército republicano, le toca hacer la mili en un batallón disciplinario de soldados trabajadores. También acabarían en ellos, cuando se disuelven los batallones de trabajadores, los esclavos que llevaran menos de un año en ese batallón de trabajadores. Vale, y después se crean los batallones se crean los batallones de soldados trabajadores penados en 1941, que son compuestos por los mozos que van de las quintas del 36 al 42, pero que no los clasifican como B, entonces no van a un batallón de trabajadores, los clasifican como C, pues un sindicalista, un secretario municipal, un alcalde, un concejal. A esos, como los clasifican como C porque consideran que tienen una especial significación en la oposición al régimen, esos fueron a la cárcel, les hicieron un consejo de guerra y demás. Cuando salen de la cárcel en libertad condicional, entonces los meten en esos batallones. Entonces es te doy la libertad condicional, lo que hablábamos antes de, no, pues este tío en vez de estar 12 años en la cárcel va a estar 6 y lo sacamos, pero como todavía tenía pendiente esto, en vez de estar en la cárcel va a estar en un batallón de trabajadores. Y estos batallones estuvieron funcionando hasta 1948. Luego, el trabajo forzado dentro de las cárceles.
este se producía de dos formas distintas. Estaban los talleres penitenciarios por un lado y los trabajos del día a día. Los talleres penitenciarios eran talleres dentro de la propia cárcel. Su producción podía ser o bien para el Estado o bien para entidades privadas. Todos los que hayáis ido a clase, al colegio durante la época franquista, el crucifijo que teníais delante encima de la pizarra, el franquismo se hizo mucho eco y mucha propaganda porque todos esos crucifijos los habían hecho en el taller penitenciario de Alcalá de Henares. Entonces, si queréis, yo llevo un tiempo acumulando pequeños objetos y apuntes para hacer una historia de la represión a través de los objetos. Un objeto genial para esa exposición es un crucifijo de los del taller de Alcalá de Henares, o los paños que se hacían en la cárcel de Saturredán. Vale, su actividad fue ampliamente utilizada por el franquismo como elemento propagandístico. Dentro de las cárceles y del sistema penitenciario se creó la revista Redención, que era una revista que hablaba de las virtudes del sistema penitenciario franquista. Y los talleres penitenciarios, raro era que nos salieran de, pues en nuestro taller estamos ayudando a los presos a encarrilarse, llamar a España, no sé qué, enseñándoles un oficio. Luego, dentro de los trabajos del... ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Dentro de los trabajos del día a día había dos modalidades. Estaban bien los puestos de trabajo que hacían que la cárcel funcionara, desde los que estaban en las oficinas, a la enfermería, a las cocinas, a la barbería, pequeños mantenimientos de fontanería, de albañilería, cristalería, y luego también los que iban encaminados a la producción de alimentos para la cárcel, ya fueran en huertas, ya fueran en plantaciones. Vale. En muchas memorias publicadas de presos, porque normalmente las memorias de la guerra civil en Euskadi son normalmente unas 20 páginas de guerra y unas 70-80 de cárcel, represión, batallones de trabajadores. Hay muchas anécdotas contando cómo era su trabajo en el día a día, pues el que estaba en la cocina y aprovechaba para llevarle un poco de comida a sus amigos que mandaban de la cocina, el que estaba en la barbería. Hace no mucho leí como el doctor Limón de la famosa clínica de Bilbao y otro médico de Santander, a un miliciano de Cantabria que, estando todos presos en el puerto de Santa María, una bomba le había arrancado la boca y solo tenía la parte de arriba de la boca, pues le hacen una reconstrucción facial con lo que tienen dentro de la cárcel estando presos. Y además era el médico de la cárcel. En Orduña, por ejemplo, y en La Rínada, los médicos que están atendiendo la enfermería de la cárcel son presos, porque los médicos que estaban en la cárcel fueron depurados porque consideraba el régimen que eran desafectos. Luego están las modalidades de trabajo de los presos fuera de la prisión, donde está un claro ejemplo sería el de los trabajadores del ferrocarril. Encontramos 4 modelos distintos: los destacamentos penales, las colonias penitenciarias, las empresas militarizadas y empresas no militarizadas, pero que recurren a la mano de obra esclava. Los destacamentos penales se crean en 1939, que prácticamente eran prisiones al aire libre. Los presos vivían en barracones cerca del lugar de trabajo, vigilados por guardia armada, y podían estar destinados a la construcción de infraestructuras, el trabajo en minas o dentro de empresas. Por ejemplo, lo que os contaba antes de la Balco era un destacamento penal, por lo que la Balco tendría un barracón o dos para así. No sé los que harían falta para 600 personas, no he encontrado esa documentación todavía. Y estuvieron funcionando hasta 1970. Luego tenemos las colonias penitenciarias, que son creadas en 1930 por el Ministerio del Ejército. Están utilizadas para construir obra pública, especialmente grandes infraestructuras. Es muy famoso el canal de los presos del Bajo Guadalquivir, que sería el ejemplo claro de colonia penitenciaria. También los pantanos que hizo Franco, obviamente él no estaba allí para construirlo, se hicieron muchos de ellos con colonias penitenciarias.
¿vale? Grandes infraestructuras que de haber sido realizadas con mano de obra libre hubieran tenido un coste inasumible para el Estado. Se formaban batallones al mando de oficiales profesionales y se levantaban barracones para alojar a los presos, lo que muchas veces ha hecho que se confundan con campos de concentración. Vale. Luego están las empresas militarizadas, creadas durante la guerra para responder al esfuerzo bélico. La dictadura se da cuenta de que muchos trabajadores cualificados, fundamentales para que funcionen bien las empresas, están presos o en campos de concentración, por lo que dice, bueno, pues ya los tengo yo y la empresa no está funcionando, pues como voy a hacer una ficha de ellos y los tengo fichados, pues a los que necesito para que las empresas funcionen los voy a mandar a estas empresas. Y así es como vuelven a poner en funcionamiento las empresas. Luego están las empresas sin militarizar, un grupo de presos que sin llegar a formar un destacamento realiza trabajos forzados dentro de una empresa. Suelen ser normalmente empresas pequeñitas, controladas por alguien políticamente muy próximo al régimen, que tiene contactos suficientes para que le dejen 2 o 3 presos para ahorrarse el sueldo de 2 o 3 trabajadores. También se me ha olvidado una forma de trabajo, que es del trabajo forzado, que sería de las primeras. Es muy normal cuando se ocupa un pueblo o cuando ese pueblo directamente está en zona nacional desde el inicio de la guerra, que es que a las personas que están opositoras a la dictadura se las obliga a trabajar las tierras del señor de la zona, muy común en mujeres que se las obliga a limpiar la iglesia, las escaleras de la iglesia, las letrinas de la escuela nacional y demás. Todo eso va funcionando desde la perspectiva de los jefes locales de la zona, pues a mí me parece bien lo hago, al otro le parece mal no lo hace, o a mí me parece bien que esta persona lo haga, a la otra. Es algo totalmente arbitrario. Por eso ya a principios del 37, desde el régimen se decide poner orden para gestionar eso en beneficio del régimen y no en beneficio de las personas que representan al régimen en cada zona. Que seguirá funcionando igual, aunque creen esa legislatura, porque nadie le va a decir al alcalde del pueblo de no, tú no me puedes mandar a fregar la escalera porque las leyes de Franco dicen que para mandarme a fregar la escalera le tienes que pedir al patronato de redención de penas por trabajo una persona para que te venga a fregar la escalera. Vale. Tipos de trabajos que se realizaban. Más o menos ya los hemos comentado todos. Los irregulares, que son los que os acabo de hablar, los que no estaban legislados y que iban a voluntad de la persona que tenía el mando o de los que estaban próximos a ella. Luego las infraestructuras, la obra pública, tanto reconstrucción de edificios públicos como carreteras, como aeropuertos, ampliaciones de puertos. Luego los trabajos cualificados en fábricas y los trabajos no cualificados. Vale, ¿quiénes fueron los beneficiarios? Que yo creo que esta es una de las partes que más nos podría interesar, porque esa es la parte a la que llegamos tarde en parte, pero como los mayores beneficiarios fueron, aquí los he puesto en orden, pero los mayores beneficiarios fueron las instituciones. Se beneficiaron tanto particulares como instituciones como empresas. Los particulares, pues eso, personas que tenían el poder suficiente como para poder esclavizar a gente sin que nadie les echara nada en cara. Las instituciones, desde las más altas esferas del Estado a las diputaciones, a los ayuntamientos pequeños, y las empresas. En las empresas es más difícil saber qué empresas lo hicieron y qué empresas no, porque no hay una documentación muy accesible ni específica del tema. Yo sé más o menos qué trabajadores, estando presos en Vizcaya, trabajaron en qué empresas, pero porque he visto más de 200 cajas con 100 expedientes cada uno. Yo he visto prácticamente los expedientes de todos los presos que estuvieron en Vizcaya, y en cada expediente pone a dónde lo mandan a trabajar. Entonces, si mandan a un extremeño a la Rínaga para luego mandarlo al ferrocarril. Vente niña, verme hoy, escucha nuestras canciones que salen desde el fondo de nuestros barracones. Vente niña, verme hoy,
y escucha nuestras canciones que salen desde el fondo de nuestros corazones. Nos da igual estar aquí en una pastelería y sabemos combinar el trabajo y la alegría, el trabajo y la alegría.